Buenos días. Espero que todas las sesiones que hemos ido programando desde ayer por la tarde hasta hoy por la mañana, sean de su agrado, sean de su interés. Y a mí me ha tocado, la verdad, presentar al profesor Miguel Ángel Sánchez González y para mí pues es un honor. No voy a hacer una presentación muy extensa porque lo que nos tiene que contar es muy importante y no quiero quitarle ni un minuto. Solamente decir, que Miguel es licenciado en filosofía, es médico, es un especialista en medicina interna, es endocrinólogo y ha sido durante muchos años pues codirector de un máster, el primer máster de bioética que se hizo aquí en España, que duró pues aproximadamente durante 20 años. Yo estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido y por todo lo que le he podido escuchar a lo largo de todos estos años. Y Miguel hoy nos va a hablar de un tema, como les digo, muy, muy interesante, bioética y espiritualidad. Y nos va a contar algunas cosas como qué es la conciencia, cuál es la fuente de la moralidad y, sobre todo nos va a aventurar qué es lo que puede y lo que tiene que hacer la bioética entendida bajo este prisma, bajo el prisma de la espiritualidad. Así que yo no le quito más tiempo. Miguel, muchas gracias por estar hoy aquí y te cedo la palabra. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias a José Miguel por su amable presentación y gracias a todos ustedes por estar aquí y por darnos esta oportunidad de hablar de algo que a mí me parece crucial, que es precisamente la espiritualidad, que no la religión. Yo no vengo aquí a hablar de religión. Bueno, lo primero que quiero señalar es que la misión de la bioética es acabar dando juicios de valor, acabar haciendo juicios de valor, ¿verdad? Para eso se convocó, para eso se creó este campo. Y aunque realizar juicios de valor es algo a lo que suelen renunciar la mayoría de los bioeticistas. Se conforman con hacer estudios de campo, con analizar opiniones, con hacer encuestas de opinión, pero los juicios de valor brillan por su ausencia. Y no me refiero a los juicios de valor generales, del tipo de si la eutanasia es buena, si la eugenesia es permisible, si la inteligencia artificial. No. Juicios de valor generales son peligrosos. Mejor dicho, son imposibles de hacer. A lo que debe tender la bioética es hacer juicios particulares sobre qué es lo mejor que podemos hacer en cada caso. Este es el cometido final de la bioética, la pregunta sobre qué es lo mejor que podemos hacer en cada caso. Y los bioéticos que no han renunciado a hacer estos juicios de valor, pues hasta ahora han podido echar mano de tres fuentes. En primer lugar, se han querido volver a sacar a relucir las viejas teorías éticas, sobre todo el utilitarismo, el kantismo y algunas otras. Se echa mano de las teorías, se ha querido desde estas teorías incluso llegar a fundamentar la bioética, pero por supuesto tampoco han faltado los que han querido aportar desde la religión o desde las culturas tradicionales sus sabidurías sapienciales, ancestrales, y aplicarlas a este nuevo mundo de problemas. Esta ha sido la segunda fuente de juicios morales en la bioética. Pero la fuente de juicios morales preferida por la práctica totalidad de los bioeticistas es el recurso a la moral común, a la llamada moral común, que se supone que tiene cualquier persona adulta moralmente sana, sea eso lo que sea.
Entonces se ha querido... un bioticista típico, cuando tiene algún problema, siempre acaba diciendo, bueno, esto es necesario que haya un mayor debate público para aclarar la situación. En fin, se quiere recurrir a esta moral común de la mayoría democrática. Entonces, para esta bioética tienen mucha importancia las encuestas de opinión. El debate público también, el llegar al consenso. Bien, pues hasta aquí. Estas son las tres fuentes a las que ha recurrido la bioética para hacer juicios de valor particulares. Y aquí están también sus limitaciones, claro, porque los sistemas éticos y las doctrinas tradicionales a los que se recurren están dejando de tener vigencia. Nuestra cultura posmoderna actual cuestiona todos los códigos filosóficos y religiosos. Hemos dejado de creer como cultura que existe un código moral que podamos invocar. Aunque en la práctica podemos seguir diciendo lo que queramos, en la realidad todo el mundo, nuestra cultura occidental al menos actual, ha abandonado la idea de que hay algún código al que podamos echar mano. Esta es la realidad. Y es una situación moral muy, muy curiosa, sin precedentes. Somos quizá la primera sociedad que ha perdido códigos, que ha perdido los códigos de referencia y que piensa que todo es cuestión de opinión, que todo es cuestión de consenso. Bueno, la segunda limitación de la bioética actual, sobre todo de esta bioética que intenta ser democrática y abierta y de moral común, esta que recurre a las encuestas de opinión y a los debates públicos, pues tiene otra limitación. Y es que esa moral común a la que se apela, esa moral común, democrática, que se quiere consultar, pues a lo mejor resulta que, digamos, que no está suficientemente desarrollada. Claro, y a esto vamos a ir. Porque los juicios morales dependen del nivel de conciencia individual o colectivo que tiene el que hace esos juicios. ¿Me explico? Tenemos que hablar, tenemos que dejar claro un concepto muy importante, que es el concepto de estado de conciencia. Todos tenemos un estado de conciencia, naturalmente. Tenemos, todos. Y entendiendo por estado de conciencia esa posición que no es solamente intelectual, ni de creencias racionales, a la vez es emocional, es estimativo. El estado de conciencia es una integral de todo lo que hace que veamos el mundo como lo vemos y que nos veamos a nosotros mismos como nos vemos. Y todos tenemos un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia es el que genera la noción que tenemos de nosotros mismos, las nociones y los valores que nos hacemos sobre nuestro entorno. Y hay un estado de conciencia colectivo, pues lo mismo que hay un estado de conciencia individual. Cada sociedad, en un determinado momento de su desarrollo, tiene un estado de conciencia colectivo, que se podría analizar, se podría intentar describir. Bien, pero seguimos. Resulta que no todos los estados de conciencia son iguales, porque hay un desarrollo posible del estado de conciencia. Claro, puede existir una expansión del estado de conciencia, una elevación del nivel de conciencia. Y cada estado de conciencia puede ser superado por otros estados de conciencia más amplios, más inclusivos, con unos valores más sólidos, más verdaderos. Es decir, los estados de conciencia se suceden unos a otros y por eso podemos hablar de niveles de conciencia.
Existen niveles de conciencia. Claro. Y cada nivel de conciencia, y por eso digo, y por eso estoy intentando hablar de esto, cada nivel de conciencia produce una conciencia moral distinta. Distinta. Pues claro que sí. Hasta ahora, la filosofía moral ha solido pretender reducir la ética a la aplicación de normas, de códigos, de teorías. Primero se fabrica una teoría, luego se formula un principio y a aplicarlo. Entendiendo que lo que tenemos que hacer los seres humanos que queramos ser morales es respetar esos códigos, atenernos a esos códigos, y que la educación moral consiste en infundir esos códigos, y que los códigos pues, están para ser obedecidos, que están que hay que imponer los códigos morales, porque la gente tiende a no ser moral en ese sentido, al que la teoría te induce, y hay todo un juego externo de imposiciones, de mandatos, de exterioridades en suma. Porque a lo que voy, la fuente de la moral está y ha estado siempre dentro de nosotros mismos. Es que la moral es un fenómeno de conciencia, ¿sabían? No es una cuestión de teorías. Eso pueden ser instrumentos, pero no, la moral es el fenómeno más íntimo, más típico de la conciencia, de nuestro estado de conciencia. La fuente de la moral está en nosotros mismos porque surge de un centro interior, llamémosle así, que integra todos los factores propios de cada estado de conciencia. Factores emocionales, factores racionales, factores creenciales, factores de hábito, factores de la cultura, todo eso. Tenemos una especie de computador, de procesador interno que genera juicios morales. Los juicios morales auténticos, los que vienen de nuestro interior, son resultado de un proceso de todos los agentes, de todos los factores que hay en nuestro estado de conciencia. Por eso la expansión del estado de conciencia va introduciendo nuevos factores. Y al introducirse nuevos factores, nuestros juicios morales pues, tienen otro nivel, se van enriqueciendo. Y la buena noticia es que esta expansión del nivel de conciencia es extraordinariamente positiva y afirmadora. Es decir, cuando se alcanza un cierto nivel en el estado de conciencia, se descubre la conexión con todos los demás seres, incluso con el universo. El fenómeno de la conexión es un fenómeno de desenvolvimiento del estado de conciencia. La persona individualista, la persona que no ve más allá de sí mismo y de sus intereses materiales o de sus satisfacciones corporales, significa que no ha integrado, que no se ha dado cuenta de que aquí hay algo más. Así que, llegado a un cierto nivel, se descubre la conexión con los demás, con el universo. Es cuando en nuestro interior podemos sentirnos unidos con todos y con todo, cuando se puede amar. El amor es el gran desconocido. No, pero existe. Es que el amor existe, pero claro, hay que descubrirlo en uno mismo, tiene que salir de uno mismo. Cuando se alcanza un cierto nivel de desenvolvimiento. Entonces es cuando se puede amar y cuando se puede responder compasivamente. ¿No? Como ven, entonces esto es un fenómeno de desenvolvimiento, de expansión. La expansión del estado de conciencia es precisamente a lo que puede ser llamado desenvolvimiento espiritual o desarrollo espiritual. Al menos a mí me gusta así entenderlo, porque no concibo un desenvolvimiento espiritual que no conlleve una ampliación del estado de conciencia y, por lo tanto, un perfeccionamiento de nuestra capacidad moral. Bueno, el que es la espiritualidad, me encantaría poder hablar de esto, pero como no tengo tiempo, lo dejo para las preguntas, si es que queda tiempo para las preguntas. Podríamos hablar de qué es la espiritualidad, qué es la inteligencia espiritual, qué es la experiencia espiritual.
Si les interesa a ustedes esto, pregúntenmelo después, para que yo pueda seguir con mi conferencia. Porque el punto al que yo quiero llegar es que una espiritualidad renovada como sociedad y como individuos puede ayudar mucho a resolver nuestros problemas y a elaborar mejores juicios morales, mejores juicios de valor. Pues porque ese desenvolvimiento espiritual es el que puede desarrollar nuestra conciencia, nuestras actitudes profundas, nuestra relación constructiva con todo, ¿verdad? Porque produce ideas y sentimientos morales superiores. ¡Qué caramba! Sí, superiores. No hay que tener miedo de hablar de lo superior y de lo inferior en moral, ¿verdad? Porque no todo es lo mismo, no todo es igual. Hay niveles, ¡qué caramba! Y esto no creo yo que sea ser elitista, vamos, decir esto. Claro, fíjense qué ideas, qué sentimientos morales superiores nos aporta el desenvolvimiento espiritual. Pues nuestra capacidad de asombro mejora. Nuestro respeto, nuestra reverencia hacia los demás, hacia el cuidado, todas son actitudes que surgen, que van surgiendo con el desenvolvimiento del estado de conciencia. Con ese desenvolvimiento surge también otra cosa muy importante, y es que se amplía nuestra identificación, nuestra idea de qué es lo que somos y con qué estamos relacionados. Es la respuesta a la pregunta de qué somos. Para responder a la pregunta de qué somos, hay que ir respondiéndola, porque nunca la contestaremos del todo, pero hay que ir respondiéndola cada vez mejor, en la medida en que ampliemos nuestro estado de conciencia. Pues eso es lo que pasa, que mejora nuestra identificación, nuestra identificación más allá de mí mismo, nuestro sentimiento de pertenencia al todo, la interrelación entre todo. En fin, que llega un momento, y esta es otra buena noticia, en que aparecen los que han sido llamados ya sentimientos de transpersonalidad. La transpersonalidad, la sacralidad. La sacralidad es un sentimiento olvidado. Nuestra cultura occidental ha renunciado, ha perdido, ha sido despojada de su capacidad para resonar sacralmente. Ya lo digo, sí. En fin, la alegría en sí misma, la verdadera alegría, la celebración, también son sentimientos que van surgiendo. Por eso hubo autores, yo siempre se suele citar a André Malraux cuando dijo que el siglo XXI será religioso o no será. Yo no diría eso. Yo me conformaría con decir que el siglo XXI será más espiritual o sus problemas serán cada vez más mayores. Serán cada vez mayores y tendrán cada vez peor solución. Eso es lo que yo creo, vamos. Vamos a ver, necesitamos lo que necesitamos no es... lo que necesitamos es nada más y nada menos que promover un crecimiento de nuestro estado de conciencia colectivo. Me da a mí la impresión de que vivimos en un momento cultural en que el estado de conciencia colectivo de nuestra sociedad tiene serias limitaciones, ¿sí? Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Se necesita un estado de conciencia nuevo, un estado de conciencia colectivo nuevo que nos permita superar el individualismo egocéntrico y materialista y aislacionista, como digo ahí, y para lograr esa ciudadanía planetaria de la que tanto se habla, no hace falta dar nuevas leyes, ni hace falta conseguir esto, alguna expansión del estado de conciencia colectivo. Una espiritualidad más universal, en fin, que yo lo que creo es que hace falta una revolución de la conciencia a nivel colectivo, una reevolución, si ustedes quieren. Claro, y para esto sería preciso que un número suficiente de personas, que tampoco tendríamos que ser todos, sería preciso que un número suficiente de personas tengan acceso a experiencias transformadoras, que amplíen su estado de conciencia y cambien el modo que tenemos de relacionarnos con la realidad.
los grandes movimientos en la historia de las ideas, los grandes movimientos de opinión empiezan siendo minoritarios, y luego se expanden. Pues necesitamos eso, un número mínimo de... Así que la gran tarea para la bioética sería promover esa ampliación del estado de conciencia, caramba, por todas las vías posibles. ¿Y para qué? Pues para hacerla más capaz de emitir juicios morales verdaderamente expansivos y afirmadores, y para hacerla capaz de emitir nuevos juicios morales y, sobre todo, hacerla más capaz también de seguirlos consecuentemente. Pues yo, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que esta podría ser pues, lo que yo llamo la gran tarea de la bioética futura. No renunciar a esta dimensión espiritual posible, no descuidar el análisis de los estados de conciencia y no olvidar la verdadera fuente de la moral. Pues nada más, yo con esto lo dejo y si quieren ustedes que sigamos hablando... Por favor, sí, no, yo encantado. Si ustedes si a mí este tema me interesa, como pues, verán ustedes, muchísimo. Si hay alguna pregunta o intervención, tenemos todavía 5 minutitos antes de comer por aquí. Ahí. Hola. Es que no me quedó muy claro la diferencia entre espiritualidad y religión. Ajá. Pues me alegro que me hagas esa pregunta. ¿Me dejas? ¿Dónde tengo el mando? Esto es lo que no me dio tiempo a contar en mi charla. Claro, cuando se habla de estas cosas, en general, cuando se habla de cualquier cosa, lo primero que hay que aclarar es de qué se está hablando y qué significan las palabras que utilizamos, porque luego, si no, las discusiones son interminables. Y son todo... claro, hay que aclarar qué es esto. ¿De qué estamos hablando? Pues la palabra espiritual resulta que ha sido utilizada con significados muy diversos y en muy diversos contextos. En un sentido religioso, la religión ha tendido a monopolizar la idea, lo espiritual en nuestras culturas. En un sentido religioso, pues la espiritualidad es la posesión de ciertas creencias. ¿Tienes ciertas creencias? Entonces eres una persona espiritual. Sobre todo si tienes las creencias que además son las mías. Joder, si tú tienes creencias y además son las mías, entonces ya eres una persona. Claro, esto ha sido el significado tradicional. Tener las creencias ortodoxas, ¿no? Porque si no eran ortodoxas, entonces ya no eres un ser espiritual y religioso, entonces eres un hereje o un ateo, si no las tienes. Bueno, en un sentido religioso es esto. La práctica de ciertos rituales, tener ciertas creencias, practicar ciertos rituales, cumplir ciertos preceptos. Esto ha sido el significado más tradicional de la palabra espiritualidad. Luego, ya en el siglo XX, se empezó a hablar de lo espiritual en un sentido cultural. Y se empezó a llamar espiritual todo aquello que inspira y eleva al espíritu humano. Espiritual era el arte, espiritual es la sensibilidad ante la música. Es decir, entonces se empezó a llamar espiritual en otro sentido, no religioso, cuando se empezó a hablar del cultivo de valores humanos superiores, valores intelectuales, de verdad, de belleza, de bondad, valores estéticos, valores éticos. Este es el segundo significado de la palabra espiritual. Pero hay dos sentidos, además, que son los que a mí me interesa señalar. Espiritualidad en un sentido filosófico se podría definir de muchas maneras, pero la espiritualidad en un sentido filosófico no es una creencia, para empezar. Es una vivencia o una experiencia o una forma de resonar con todo lo visible y lo invisible. A mí es la forma que más me gusta, es una forma de resonar. Ser espiritual es resonar de una cierta manera frente a todo lo visible y lo invisible. Pero bueno, eso es una definición particular mía, que por eso no la he incluido en la proyección. Digamos que, en un sentido filosófico, la experiencia es la experiencia de una realidad más profunda. Esto es importante.
una realidad que va más allá de cómo nosotros entendemos y vemos a los objetos materiales que podemos experimentar con estos 5 sentidos. Realidad más profunda. La realidad es más profunda de lo que nuestra visión habitual considera. Empezar a bucear en esa realidad más profunda es empezar a ser espiritual en un sentido más filosófico. Y desde una perspectiva, además, para ser espiritualidad, que genera sentimientos de asombro, de admiración, de reverencia, de expansión, de integración. O sea, es una perspectiva desde dónde uno ve las cosas con otra dimensión, con otra... Bien. Y también, en un sentido trascendente, se puede entender como espiritualidad el desenvolvimiento del espíritu consciente que somos más allá de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones, más allá de uno mismo, más allá del yo pequeño, el desenvolvimiento del espíritu que somos. Comprendo que esto es muy difícil de explicar y de entender porque vivimos en una cultura que está haciendo un experimento inédito en la historia de las ideas y de las culturas. Nuestra cultura occidental es la única cultura que ha desencantado totalmente el mundo. Todas las culturas han distinguido entre lo sagrado y lo profano. Ninguna cultura había dejado de reconocer y poder experimentar lo sagrado. La nuestra sí. Nosotros desde... en la edad contemporánea, ya cuando hemos entrado en el siglo XIX, hemos desencantado el mundo, lo hemos desmagificado. Para nosotros la realidad material es inerte, es sujeta a leyes inexorables, al azar, a la necesidad, y no vemos más allá de lo que vemos. Pero esta actitud hay que reconocer que es inédita. Habría que recuperar un poquito la mirada ancestral, que es la que ha hecho posible la vida de la especie humana, dicho sea de paso. Habría que recuperar. Entonces, pero entonces hoy se suele decir, los psicólogos que han hablado de estas cosas suelen hablar ya incluso de una inteligencia espiritual. Hay distintas formas de inteligencia: la inteligencia emocional, la inteligencia verbal, la inteligencia racional, los psicólogos distinguen distintas formas de inteligencia, ¿no? Pues bueno, también se ha empezado a distinguir otra forma de inteligencia, que es la inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual es aquella capacidad de resonar, de llegar más allá del yo acostumbrado que nosotros creemos ser y de vernos, y más allá de vernos como nos solemos ver. Es realizar un nuevo enfoque sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre la realidad en su conjunto. Eso es tener inteligencia espiritual. Es la capacidad de llegar más allá del yo acostumbrado, de su visión, de sus intereses limitados, y alcanzar incluso otros estados de conciencia. Porque lo espiritual, recuerden, no es una creencia. Lo espiritual es más bien algo muy integral que incluye desde luego lo emocional. Bueno, entonces son los estados de conciencia de los que también, de las experiencias, y con esto entro en el concepto de experiencia espiritual. Vamos a ver, la experiencia espiritual no se puede definir, porque si se pudiera definir no sería una experiencia espiritual, y lo que se puede definir no es una experiencia espiritual, porque la experiencia espiritual es algo que viene sin palabras y que no puede traducirse en palabras, y que además está fuera del tiempo. Las experiencias espirituales son siempre momentáneas, son un atisbo, son un pálpito, pero de las que luego algo queda, cuando han sido verdaderamente experiencias espirituales. Bueno, pues la experiencia espiritual, ese fenómeno que es siempre momentáneo, es un estado, se ha empezado a llamar también un estado modificado de consciencia.
y ese estado modificado de conciencia que hace posible o en el seno del cual se dan las experiencias espirituales puede ser provocado de muchas maneras. Puede ser provocado espontáneamente, sin motivo, en personas que no han cultivado ningún ascetismo ni ninguna práctica moral siquiera. Pero también, tradicionalmente, las experiencias espirituales han sido provocadas por la oración, por la meditación, por la contemplación. Entonces algunas de ellas son técnicas de provocación de experiencias espirituales, como hablaba Marcos Alonso. El contacto con la naturaleza, la percepción de la belleza de lo natural, la percepción de la verdad, de la bondad, de las grandes ideas platónicas. Cuando el amor está exaltado, cuando se toma contacto con la belleza más auténtica, con estados de heroísmo, de coherencia moral extrema, experiencias cercanas a la muerte. Situaciones límite, en definitiva, situaciones límite de sufrimiento, de duelo. Muchas veces las grandes pérdidas, los grandes duelos son ocasiones espirituales. Desde luego lo son las experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, para decirlo todo lo que incluso lo que no he podido poner en la proyección es que, bueno, pues que también hay gran parte de búsqueda actual que busca experiencias individuales, experiencias espirituales en el consumo de drogas, sobre todo en las drogas que son enteógenas, llamémoslas así. No todas las drogas, solo unas poquitas drogas son enteógenas. Pueden tener que ver con la experiencia espiritual. Y bueno, pero hay quien las busca, precisamente por eso. No porque sean drogadictos, sino porque buscan... No sé si esto le contesta, porque podríamos seguir hablando mucho más, claro. Entonces, Miguel, hay gente religiosa, muy religiosa y poco espiritual, y gente muy espiritual, poco religiosa. Claro, sí. Es que religión y espiritualidad en nuestra cultura han ido independientemente, aunque la religión ha tendido a monopolizar lo espiritual. De manera que en la actualidad se da un curioso fenómeno, que hay personas... sigue habiendo personas que además de ser religiosas son espirituales, son personas de vivencia y de sacralidad. Claro. Pues perfecto. Oye, si eres, además de ser religioso, espiritual, olé, y felicidades. Pero lo que ha aparecido en la actualidad son dos fenómenos nuevos. Es decir, personas que son religiosas, pero no son espirituales. Para nada. Eso también pasa. Y también pasa que hay personas que son espirituales, pero no son religiosas. Caramba, por ejemplo, yo, que gracias a Dios no creo en nada. Y sin embargo intento ser espiritual. Este es un fenómeno ya más reciente. Personas que intentan ser espirituales, pero que no son religiosas. Y eso se puede también. Miguel, bueno, muchas gracias por entrar ahí con esto. No dejo de pensar en cosas que han pasado estos días, que no voy a mencionar nombres para no meternos aquí en una cuestión. ¿Puedes poner ejemplos de personas religiosas que no... O sea, tengo curiosidad, por gente religiosa... Bueno, hacer no una persona religiosa típica, una persona religiosa típica que no sea una persona espiritual, pues suelen ser personas demasiado moralistas, demasiado rígidas, demasiado dogmáticas. Son personas que no tienen contacto con la espiritualidad, con lo espiritual, que siempre es universal, que siempre es unitivo, que siempre es creativo. Y claro, se quedan en sus cositas, de sus cuatro, claro. Yo diría que este es el prototipo de persona religiosa que no es espiritual. Sí, claro, cuanta menos autocrítica, mejor. Sí, yo creo que también, muchas gracias Miguel, porque efectivamente es muy interesante la reflexión y algo que tenemos también que integrar, que la espiritualidad no es algo que podamos elegir o no, o sea, comentaba con Bea, es algo que tenemos inherente. Dentro del ámbito de los paliativos se integra de forma conjunta, por supuesto, esfera física, psicológica, social, y el espiritual no es que sea un complemento, es que somos seres espirituales. Otra cosa es que queramos potenciarlo o no. En este caso es la búsqueda de sentido, que podemos profundizar de una forma, pues, como decíamos, más intensa cada una de las personas, pero es algo que sí o sí tenemos integrado
integrado, ¿no? Y en este sentido la religión ha sido el vehículo que han utilizado muchas personas para poder llegar, ¿no? a ese estado que podía ser. Pero quizás mi reflexión también en ese sentido y tu opinión, que ¿por qué no se profundiza de lo que sería en esta dimensión que es inherente a todos los seres humanos? Eso tenemos que preguntárnoslo nosotros todos, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ver, la espiritualidad no es algo obligatorio, no es algo voluntario, es algo que despierta que nosotros, que hacemos posible. Es la analogía del despertar. Es una toma de conciencia. Y claro, ¿por qué teniendo todos? Porque seguramente todos tenemos esta posibilidad de resonancia distinta y de elevación de nuestro estado de conciencia. Yo creo que todos tenemos esta posibilidad. ¿Por qué algunas personas, como dice Taira, no están contra eso? ¿O no quieren saber nada de eso? Pues bueno, puede ser por muchos factores. El primero es porque vivimos en una sociedad que eso lo ha hecho desaparecer. Y entonces hay muchas personas que esto no saben ni siquiera que existe. Eso es como la moral. Pues la moral tampoco, la auténtica moral a la que yo he hecho referencia, muchas personas, no sé si la mayoría, pero muchas personas tampoco saben que existe. No consultan con su propia conciencia cuando tienen que hacer algo, ¿verdad? Fijaros los políticos. Esos tienen hay quien dice que para hacer política no puedes tener conciencia. Esto se lo he oído yo decir a gente muy metida en esto también. Claro. Bueno, o sea que la primera causa de por qué no cultivamos la espiritualidad es porque no sabemos que existe. La segunda causa es porque, aun intuyendo que algo puede haber, no queremos meternos por ahí porque tenemos experiencias negativas, porque reaccionamos con todo un mundo educativo, opresivo, religioso, cerrado, y entonces no queremos saber nada de eso. No, a mí no, y no queremos. Entonces, esa es la segunda razón. Y la tercera razón es por no haberlo probado, porque esto es como la tónica. No hay cosa que dé más sentido a la vida, no hay cosa que introduzca más belleza y dimensión a la vida que penetrar en estas esferas. O sea, esta es la tercera causa. No haberlo es como con la tónica, que no la has probado. Claro, entonces... no. Le damos un abrazo y un aplauso a Miguel. Muchas gracias, Miguel.